Muy buen día, sean bienvenidos al video de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la capacitancia eléctrica, acerca de los conceptos básicos y componentes. En primer lugar vamos a definir qué es la capacitancia. Capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponible en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente un metal fino, ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales, incluso aire. El aislante también se conoce como un dieléctrico y aumenta la capacidad de carga de un capacitor. A veces los capacitores se llaman condensadores en la industria automotriz, marina y aeronáutica. Lo que esto nos quiere decir es que la capacitancia es la capacidad que tiene un componente para retener o para colectar una carga eléctrica. Estos componentes se les llama capacitores, quiere decir que funcionan como una especie de batería que almacena cierta cantidad de carga eléctrica. ¿Cómo están construidos estos componentes? Dice que tienen varias capas de un material conductor, pero estas capas están separadas por un material aislante. Y este material aislante se le conoce como dieléctrico. También nos dice que a estos capacitores también se les conoce en algunas industrias, como por ejemplo en la industria automotriz, en la marina y en la aeronáutica se les llama condensadores. Acá tenemos ahora un ejemplo de cómo son estos capacitores. Los capacitores y las baterías almacenan energía. Mientras que las baterías liberan energía poco a poco, los capacitores descargan rápidamente. Y acá vemos la imagen de cómo es un capacitor en la vida real. También observamos cómo están construidos estos capacitores. Tenemos dos placas conductoras y estas están separadas por el material aislante, que como vimos anteriormente se le conoce como dieléctrico. Por ejemplo, un capacitor conectado a la unidad de flash de una cámara digital recoge energía de la batería de la cámara, luego la libera en una explosión cuando se activa el obturador. Según su tamaño, el capacitor puede necesitar 1-2 segundos para recolectar bastante energía para otro flash. Acá nos muestra lo que es el ejemplo de una batería y un condensador y nos explica acerca de que su funcionamiento es similar. ¿Cuál es la diferencia? De que una batería libera su energía poco a poco, mientras que un condensador o capacitor tiene la capacidad de descargarse de manera inmediata. También tenemos otro ejemplo, en donde un capacitor está conectado al flash de una cámara. Esta luz que emite lo que es el flash de una cámara necesita de cierta cantidad grande de corriente eléctrica. Y este es el trabajo del capacitor: recargarse de una corriente eléctrica suficiente para luego descargarla de manera rápida y de esa forma emitir una luz fuerte. Pero este necesita luego cierto tiempo para volver a recargarse y para luego volver a emitir la luz. Existen varios tipos de capacitores y estos están fabricados especialmente para soportar cierto tipo de ambiente. Tenemos lo que son los cerámicos, los recubiertos de mica de plata, los de poliéster y también los llamados electrolíticos. Algunos se diferencian por su forma, otros se diferencian por su material, pero el funcionamiento de todos es el mismo. Cuando el circuito está apagado, un capacitor retiene la energía que ha reunido, aunque generalmente ocurre una leve fuga. Esto porque recordemos que el capacitor se recarga cuando está conectado a una corriente, que
quiere decir que cuando nosotros apagamos la corriente, existe una cierta cantidad de carga almacenada dentro del capacitor, aunque el componente esté desconectado totalmente de la corriente eléctrica. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios, con el símbolo F, denominados así en honor al físico inglés Michael Faraday. Este nació en 1791 y murió en 1867. Acá entonces tenemos que la unidad de medición para un capacitor se va a llamar faradio. El faradio es una gran cantidad de capacitancia. La mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solo una fracción de un faradio, a menudo una millonésima parte de un faradio o microfaradio, o tan pequeños como un picofaradio. Acá nos indica acerca de que mayormente dentro de los componentes electrónicos se utilizan capacitores de menor capacidad. Por ello se utilizan lo que son los submúltiplos que corresponden a un faradio, y estos van a representar una porción más pequeña del faradio. Entonces mayormente vamos a encontrar capacitores con una capacitancia en microfaradios o picofaradios. La capacitancia puede aumentar cuando las placas de un capacitor, o sea los conductores que están formados los capacitores, están colocadas más cerca entre sí. Las placas más grandes ofrecen más superficie. El dieléctrico es el mejor aislante posible para la aplicación. En los circuitos eléctricos, los capacitores se usan con frecuencia para bloquear la corriente continua, a la vez que permiten el flujo de corriente alterna. Algunos multímetros digitales ofrecen una función para medir la capacitancia. Entonces los técnicos pueden identificar un capacitor desconocido o sin etiqueta. También pueden detectar capacitores abiertos o en cortocircuito. También pueden medir directamente los capacitores y mostrar su valor. Acá nos habla acerca de que ciertos multímetros tienen esta capacidad, y de esta forma es mucho más sencillo realizar estas tareas. Identificar un capacitor cuando dentro de su etiqueta o dentro de su estructura no aparece lo que es su capacitancia. También pueden reconocer cuando hay un cortocircuito en el capacitor, y también pueden mostrar su valor. Acá tenemos una ilustración de cómo nosotros podemos hacer esta medición, únicamente colocando los dos cables terminales en cada una de las puntas de nuestro capacitor. Un buen capacitor almacena una carga eléctrica y puede permanecer energizado después de que se le desconecte la energía. Antes de tocar o tomar una medición, lo primero que debemos hacer es desconectar el aparato con el capacitor que nosotros necesitamos hacer la medición. Debemos de desconectar de la corriente eléctrica y luego utilizar el multímetro para confirmar que está desconectado. Con cuidado, descargar el capacitor conectándole una resistencia a través de los cables, como se señala en el párrafo siguiente. Asegúrese de usar el equipo de protección personal adecuado. Acá entonces tenemos los pasos de cómo hacer para poder descargar un capacitor. Después de desconectar la energía, conectar una resistencia de 20.000 ohmios y 5 vatios a través de las terminales del capacitor durante 5 segundos. Use el multímetro para confirmar que el capacitor esté totalmente descargado. Entonces, recuerden que un capacitor almacena energía y la almacena no importando que ya hayamos desconectado el aparato eléctrico de la corriente eléctrica. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer pruebas con algún capacitor, lo que debemos hacer primero es descargar. Y acá nos explica que debemos de hacerlo utilizando una resistencia de 20.000 ohmios y conectándolo tal y como se muestra en la siguiente imagen. Una de las patitas de nuestra resistencia conectándola a las patitas de nuestro capacitor.
y de esa forma nosotros lo que hacemos es descargar o quitar la corriente eléctrica almacenada dentro del capacitor. Actividad. Para la actividad de esta semana van a responder las siguientes preguntas acerca del tema de capacitancia. Pregunta número 1, ¿qué es la capacitancia? Número 2, ¿cuál es la función de un capacitor? Número 3, ¿cuál es la unidad de medida para un capacitor? Número 4, ¿cuáles son los tipos de capacitores que existen? Número 5, ¿cómo puedo descargar un capacitor? Recuerden que cualquier duda acerca de cualquier actividad pueden hacérmela llegar a través de un mensaje o un comentario por las distintas redes sociales. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en la próxima. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Programas de Aulas Técnicas y Tecnológicas. Búscala en Google Play como ATT o también copiando el siguiente link a tu navegador. También si posees una aplicación de escáner de códigos QR, también puedes escanear el siguiente código para poder hacer la descarga directamente a tu dispositivo. En la aplicación encontrarás este mismo video, así como todos los videos anteriores y también contenido de apoyo para tu curso.